Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Y tenemos aquí este circuito que pone detector de ruido o clap switch. Clap sería una palmada y la idea es, si damos una palmada, aquí tenemos un micrófono condensador que si hacemos aquí un ruido, este LED de aquí se encenderá. Se detecta aquí un ruido y se enciende la luz. Vamos a explicar entonces cómo funciona este circuito. Tenemos aquí un 555, dos transistores colocados uno detrás del otro y vamos a ver primero entonces lo de las corrientes, a ver qué cosas funcionan y qué cosas no. Sabemos las corrientes, las vamos a dibujar en azul clarito. Corrientes de más a menos, pues tenemos posibilidad una, va por aquí y llega al condensador, al micrófono. Este micrófono que tiene polos, hay que poner el positivo con el positivo, el negativo con el negativo, solo dejará pasar corriente si aquí hay algún ruido. Vamos a suponer entonces que estamos en silencio, no hay ningún ruido y por lo tanto aquí la vía se corta y no llega corriente. Si no llega corriente, quiere decir que esto está en off y por aquí no pasa corriente por el transistor. Si ya hemos llegado aquí no hay corriente, esto está desconectado, por lo tanto aquí sabemos que por este BC547, los dos son iguales, no tenemos corriente. Seguimos, la corriente puede ir por aquí, baja por la resistencia esta de 1K. Al llegar aquí hemos dicho que el transistor este está cortado, por lo tanto por aquí no pasa, pero puede dar corriente o un voltaje a la base del segundo transistor. Caída de voltaje base emisor, 0,7 y llegar a tierra o negativo, correcto. Aquí tenemos un posible camino de la corriente. Este primero hemos dicho que en principio no hay corriente, pero por aquí sí que hay corriente. Si esto está abierto, esto está en on, este transistor quiere decir que por aquí puede bajar corriente. O sea, esto está abierto. Seguimos con la corriente, hacemos ahora el color naranja para distinguir. La corriente está aquí. Como el transistor este está abierto, el transistor atraviesa el transistor y llega a tierra o negativo. En un transistor que está saturado, sabemos que saturado es que pasa la corriente y entonces en principio el voltaje CE es 0. O sea, la caída de voltaje entre aquí y aquí es 0 voltios. En cambio, cuando está saturado, al revés, digamos, es todo el voltaje. Cuando está en corte, está todo el voltaje aquí. Vamos a ver, si aquí hay 0 voltios y aquí hay 6 voltios, hemos puesto 6 voltios. Y aquí cae en 0, quiere decir que aquí hay 0 voltios. Perdón, que aquí hay 0 voltios. Si aquí hay 6 voltios y aquí arriba hay 0 voltios, quiere decir que aquí caen 6 voltios. En esta resistencia caen los 6 voltios, llega a 0, atraviesa el transistor, que es como si fuera un cable porque está en on, y va para 0. Bien, esto es lo primero que tenemos. Por aquí no pasa corriente, por aquí sí que pasa corriente, conecta ese transistor y hace que, como está saturado, el voltaje aquí sea 0 voltios. Mientras que, ¿cuál es el voltaje aquí? Pues 6 voltios menos lo que caiga de voltaje aquí, sea el voltaje que hay aquí. Aquí vemos que aquí lo único que hay es aquí de voltaje en el transistor de 0,7 entre la base y el emisor. Por lo tanto, sí que hay 0 voltios, aquí hay 0,7 y aquí que está unido por un cable aquí también tenemos 0,7 voltios. Suficiente para poner en marcha este transistor. Entonces, aquí si nos fijamos, de aquí a aquí caen 0,7 voltios, aquí hay 6 voltios arriba, caen, aquí hay 0,7, que dice que aquí caen los 5,3 voltios. O no, aquí no, aquí la corriente no pasa por aquí, por lo tanto aquí esto está mal, aquí no hay nada. La corriente viene por aquí y bueno, son estos 0,7 que hemos dicho antes. Aquí los 0,7 que son los que hacen falta para poner en marcha este transistor. Por lo tanto, aquí la única caída de voltaje que hay será la misma, 0,7 voltios. Caída de voltaje aquí, 0,7 voltios, que es la que hay aquí, 0,7 voltios. Pero por aquí no pasa corriente. Como no pasa corriente, pues no nos afecta. Este transistor está en off, apagado, y este está en on. Al estar en on, aquí tengo 0 voltios. Y este, bueno, como tiene 0,7. Bien, aquí que tenemos ahora un 555, un timer o
temporizador. Vamos a ver primero las patillas, el 1 negativo, correcto, el 8 positivo, correcto, el 4 es el reset a positivo, está desactivado, el 5 control de voltaje si no utilizamos un condensador de 100 nanofaradios a tierra negativo, correcto. Tenemos el 3 que es la salida con una resistencia y un LED que va a negativo, esta será la salida, cuando esté en on el LED estará encendido. Y el 6 y el 7 conectados. Entonces sabemos cuando el 6 y el 7 están conectados y hay una sola resistencia y un condensador en línea, significa que es un monoestable. De las dos configuraciones básicas tenemos este monoestable. Monoestable, recordamos el 2 disparo, es decir que hay que ponerlo a 0 voltios o menos de 3, de un tercio. Y el 6 y el 7 van unidos. Y luego tenemos una resistencia entre el positivo, resistencia, el 6 y el 7 y un condensador. Tenemos aquí positivo, la resistencia, el 6 y el 7 unidos y un condensador. Este condensador, el más arriba, electrolítico de 100 microfaradios, que ese es el que se irá cargando y cuando esté totalmente cargado, no, cuando llegue al umbral, como está conectado al 6, desconectará esto. Esto se pondrá en marcha, empezará a cargarse el condensador y cuando llegue a... Bueno, aquí tenemos 6 voltios, entonces los voltajes serán 2 voltios 1 tercio y 4 voltios 2 tercios. Menos de 2 voltios se pondrá en marcha, on, el voltaje en la patilla 2. Aquí si poco menos de 2 voltios se pondrá en marcha. Y en el 6, aquí si tengo más de 4 voltios se desconectará off. Sabemos cuando esto está en on, el transistor está en off, el 7 está en off. Por lo tanto, cuando este está en on, este está desconectado y se carga el condensador. Cuando está en on, el 7 está en off y el condensador se carga. Cuando está en off, el timer, el 7 está en on, siempre está en el inverso. Cuando este está en on, este está en off y viceversa. Ahora, si este está apagado, off, el 7 está en on. Y si el 7 está en on, el condensador, entonces lo que hace es descargarse. La carga del condensador, cuando se carga, viene por aquí y se carga porque este está desconectado. Pero cuando está conectado, el condensador que está cargado se descarga a través del 7 y va a tierra. Bien, ya sabemos cómo funciona el monoestable. ¿Por qué tenemos aquí un condensador en la entrada del 2 del disparo? ¿Por qué? Porque lo que nos interesa aquí es cuando este punto cambie de voltaje, este punto, si está a 0 voltios, estará en disparo. Y si está, en cambio, por encima de 2 voltios, estará desconectado. ¿Vale? Entonces tenemos que conseguir que aquí esté 0 voltios cuando queremos disparar y una ya hemos disparado, se quede en más de 2 voltios. Por eso tenemos este condensador. Este condensador que lo que hará será, no es electrolítico, no tiene polo y por lo tanto cuando esto, vamos a ver entonces qué sucede cuando aquí hay volumen y veremos qué es lo que sucede. Aquí tenemos los voltajes que los volvemos a repetir aquí abajo. Entonces lo tenemos esto, hemos dicho que esto está en off, apagado. Esto está en off. Por lo tanto, esto está, no luce. Voltajes aquí, si esto está en off, el transistor 7 está en on. Si está en on, la carga que viene por aquí, la corriente, entra el 7, que es un transistor de descarga, y se va al 1 a tierra. Por lo tanto, esto está a 0 voltios o descargado. El condensador está descargado. Y aquí teníamos, este está desconectado, por aquí no pasaba corriente. Este, en cambio, está conectado, on, y por aquí pasa corriente. Entonces aquí teníamos 0 voltios porque está saturado, el voltaje aquí es 0, y mientras que este de aquí, al voltaje mínimo de 0,7 voltios, que es el que hace falta poner en marcha este transistor. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando aquí hacemos un clap? Es una palmada, una pausa, un sonido fuerte. Aquí ponemos un ruido y entonces a partir de ese momento, con el ruido, pasa la corriente por aquí. La corriente que vamos a dibujar en verde para distinguir. Ahora, en este momento que doy una palmada, la corriente atraviesa el micrófono, dejo pasar y a través de la resistencia llegará al polo negativo. Pero, ¿qué pasa? En el momento que aquí hay corriente y aquí hay una resistencia, hay una diferencia de voltaje. Suponemos que, gracias a la palmada esta, tenemos aquí 1 voltio.
o más de 0,7. En el momento que ya tengo 1 voltio, esto deja de estar desconectado. Borramos el que no hacía falta. Borramos esto y lo que tenemos es que este ya está en on. Esto ahora está en on. Si esto está en on, quiere decir que este transistor conduce. Esto de aquí borramos también, que estaba apagado, no iba a la corriente, y en cambio ahora tenemos en verde que resulta que al poner esto en on, tenemos que la corriente ahora viene por aquí, verde, y antes que se iba hacia el transistor, ahora pasa a través del transistor. Este transistor está saturado y cuando está saturado el voltaje aquí es 0 voltios. La corriente viene por aquí y vuelve. Si aquí hay 0 voltios, esto no es suficiente para conectar este transistor y ahora lo tenemos en 0 voltios y está en off. Vamos a poner que esto está en off y 0 voltios. Si está en off 0 voltios, quiere decir que ahora no pasa la corriente por aquí. Dibujamos el color, seguimos en verde para que se vea que todo esto es en verde. Cuando he dado la palmada, la corriente que venía por aquí, ahora esto está cortado. Borramos este de aquí, el azul. Ahora este está cortado y por aquí no pasa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Momentáneamente, cuando esto deja de estar saturado, aquí pasa a estar, vamos a decir, todo el voltaje. Antes que estaba en 0 voltios, ahora veremos que está en... Bueno, aquí viene la corriente. Entonces, vamos a ver, la corriente viene por aquí, carga de entrada al condensador y llega el impulso al 2. Antes había 0 voltios, ahora tendremos, como no hay corriente, porque en el 2 es un comparador, no consume corriente, quiere decir que el voltaje se mantiene. Aquí tenemos 6 voltios. Tengo 6 voltios. Entonces recordamos que el 2 estará, el 2 cuando estamos por debajo está apagado y el 6 cuando estamos por encima, la entrada 2 y en este caso son 2 voltios y en el 6 ahora son 4 voltios. Aquí está en on y si me paso de 6 estoy en on. Aquí, el momento en que baje debajo de 0 voltios se disparará y mientras que cuando pase de 6 voltios se desconectará. Y os hemos dicho que ahora aquí de repente hemos pasado de 0 voltios a 6 voltios. Bueno, entonces, si esto fuera así, aquí tenemos un problema. ¿Qué es lo que varía? Aquí el problema que tenemos es en el condensador. Tenemos aquí el condensador este de 100 nanofaradios. Entonces, en el momento en que la intensidad de corriente iba hacia abajo, no pasaba nada, pero en el momento en que esto está cortado y la corriente viene por aquí, esto se carga. Vamos a ver aquí que se carga. El polo positivo de este condensador no es electrolítico, se puede cargar por los dos lados, pero como la carga positiva viene de la izquierda, positivo, 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 pues aquí se cargará positivamente y lógicamente el otro lado será la carga negativa. Este condensador se carga a 6 voltios y por lo tanto en este punto no tenemos 0 voltios, sino que tenemos estos 6 voltios o 6 voltios menos los que caen en esta resistencia. Está en alto, o sea que cuando tenemos aquí en este caso esto está a 0 voltios, está conectado, mientras que en el momento que hay corriente por aquí, se pone a 6 voltios y desconecta o deja de estar. Porque mientras el 2 esté por debajo, no lo conseguiremos parar. Ahora ya el 2 sube a 6 voltios, cuando hemos dado una palmada, esto ya pasa a 6 voltios. Cuando pasa a 6 voltios, esto se dispara, cargará el condensador y durante un rato, hasta que se cargue el condensador, hasta que este condensador llegue a los 2/3 del voltaje, aquí eran 6 voltios, 2/3 son 4 voltios, cuando este condensador que está a 0 voltios empieza a cargar 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, llegará a 4 voltios, como está conectado con el 6, lo volverá a desconectar. O sea que cuando esto está en on, el condensador se va cargando y cuando se ha cargado del todo, bueno, a los 2/3, lo desconecta y vuelve a estar en on. O sea que hemos dado aquí una palmada, hemos hecho que esto que estaba a 0 voltios, y mientras está a 0 voltios, el 2 está en on. Para que poder apagarlo, tenemos que dejar de estar por debajo de
de 0 voltios. ¿Cómo lo hacemos? Al dar la palmada, hemos dicho que esto lo ponemos a 6 voltios, porque carga el condensador este y se queda a 6 voltios. Y como está a 6 voltios ya no está aquí, sino que ya está por encima. Y en ese momento se carga el condensador y cuando llega a 6, en la otra patilla, estas son las dos claves, están en rojo, la 2 y la 6. Y con esto hemos explicado por qué cuando aquí hay un ruido en este condensador cambian las corrientes, esto deja de estar en 0 y pasa a estar a 6 voltios. Cuando pasa a 6 voltios esto ya se puede desconectar. Mientras estaba en on, se carga el condensador y lo desconecta. Y entonces la única manera de volver a ponerlo en marcha es que esto vuelva a estar en 0 voltios. Resumimos entonces el funcionamiento y la clave está en este condensador. Entonces este condensador, cuando al principio esto está en off, esto está apagado, vemos que esto está apagado y el LED no luce. Los voltajes aquí hemos visto por aquí no pasa corriente y esto está cortado. Entonces por aquí sí que pasa corriente y este está en on y por aquí pasa corriente y como está saturado, la corriente pasa por aquí y este transistor no se carga. Este transistor está a 0 voltios porque si se cargara en todo caso, la corriente se descargaría por aquí a través del transistor y iría a tierra. Este condensador está descargado a 0 voltios. Esto es al principio como está. Dibujamos un poco las corrientes. Por aquí hemos dicho que no pasa, fuera. Por aquí esto está cortado. Sigue por aquí. Esto está cortado, por aquí no pasa. Pero viene por aquí. Si viene por aquí, esto está en on, abierto, significa que esto viene por aquí, atraviesa el transistor y abajo. Aquí tengo 0 voltios, pero como está el condensador, está bloqueado y la señal no le llega al 2. El momento en que yo aplaudo o hago aquí un ruido, pues ponemos aquí el ruido, ahora lo vemos en azul, un sonido, por aquí entonces ahora pasa corriente. Si pasa corriente, esto también pasa corriente por aquí suficiente y esto está en on, el transistor. Si el transistor está en on, aquí esto viene por aquí, baja por aquí, atraviesa el transistor. Aquí antes tenía 0,7 que ponía en marcha este transistor, pero cuando pasa toda la corriente por aquí, esto está a 0 voltios y lo apaga. Este está en off ahora. Si este está en off, la corriente no viene por aquí, sino que viene por aquí, ahora ya no viene por aquí y se va por aquí. Momentáneamente atravesará el condensador, como es pequeño de 100 nanofaradios, será un milisegundo, y lo que hará será cargar el condensador. Aquí antes estaba a 0 voltios, pero no llegaba al 2 a 0 voltios, y ahora al cargarse, aquí tengo 6 voltios en este condensador. Estamos cargándolo, los 6 voltios, o lo que caiga aquí, a lo mejor aquí cae 1 voltio, lo que sea, pues el resto, los 5, quedarían aquí cargados en el condensador, aquí positivo y aquí negativo. Pero todavía esto sigue en off. O sea, para que esto se dispare, tenemos que aquí llegue el 0 voltios. Al principio no llegaba porque era el condensador y luego cuando se ha cargado tampoco porque está en opuesto. ¿Qué es lo que sucede cuando el ruido desaparece? Hemos hecho una palmada, pero ahora ya el sonido desaparece. Entonces cogemos y borramos el sonido. Entonces, al borrar el sonido, todas las circulaciones azules desaparecen, quedan las segundas. Este no, a ver. Y esto de aquí. El azul este, si conseguimos separar este, vale. Queda aquí. Entonces, ¿ahora qué es lo que sucede? Que vuelve a pasar el circuito naranja. O sea, primero teníamos el naranja, luego el azul y cuando el ruido ha acabado volvemos a naranja. Al volver a naranja lo que ocurre es que se descarga el condensador. Este condensador que tenemos aquí con los 6 voltios cargados momentáneamente, cuando ya deja de haber el ruido y vuelve a pasar aquí, aquí ahora tengo 0 voltios, porque vuelve a pasar la corriente por aquí y tengo 6 voltios. ¿Qué es lo que hace el condensador?
se descarga por el transistor. Esta bajada de tensión en el transistor es lo que envía aquí una señal equivalente a 0 voltios. El 2, la señal de disparo en este momento, pum, recibe una señal equivalente a 0 voltios. Si el transistor que estaba en mono estable recibe en la patilla número 2 voltaje en 2 menor de 2 voltios, 1/3, 0 voltios, esto se pone en on. O sea, en ese momento el LED lucirá y esto se pondrá en on. Y al ponerse en on, volvemos al mecanismo del mono estable, el 7 se pondrá en off, apagado, y entonces empezará a cargarse el condensador. Cuando se haya cargado del todo, desconectará el 6 y se apagará el LED. O sea, aquí daremos una palmada y cuando la palmada, el ruido desaparece, recibe una señal de 0 voltios, se desconecta y dura encendido aquello que el